Te sale una mujer, vas a tener cuidado con una mujer, siempre te sale tu envidia. Me da curiosidad, ¿tendrá algún olor? La verdad es que no huele a nada. Sinceramente siento que estoy agarrando un peluche muy pesado. Andamos caminando y quiero que vean a quién me acabo de encontrar. A mi señor marido. Él se compró un amuleto, él me hizo algo. O sea, yo lo veo y digo, Chao, mi amor, chao. hola, hola, ¿cómo están? Andamos en Bolivia, específicamente en La Paz. Tengo un par de días por aquí y todo me ha parecido bellísimo. Las calles son muy coloridas, la gente es muy amable. Y hoy vamos a visitar posiblemente el mercado más extraño en la historia de este canal. Está muy raro esto, porque puedes comprarte un incienso, un caramelito, un souvenir, un amuleto o un feto de una llama. Te pueden hacer un amarre, una limpia, te arman tu kit para ofrendas a la Pachamama, cosas que tal vez para nosotros pueden parecer muy extrañas, pero aquí son de lo más normal, de lo más común. Así que vamos a visitar el mercado de las brujas, vamos a preguntar y veamos qué tantas vainas raras nos encontramos. Y antes de empezarte a mostrar el feto, la vaina, la rama y el montón... ¡Ay! Me van a atropellar, chama. Aquí no deberían de estar pasando carros, ¿viste? Yo ni vivo aquí, pero yo me vengo a quejar porque yo soy así. Porque, chama, tuve miedo de mi vida. ¿Será que las señoras aquí en el mercado de las brujas me reviven después con unos ramazos? Quiero decirte que esto está muy al ojo público. No es como que yo me monté en el teleférico y me fui por una montaña, quién sabe en dónde, una comunidad oculta donde mastican vidrio y cosas así. No, esto es muy turístico, ¿ok? Que lo sepa que está al ojo de todo el mundo, literal en el centro de La Paz. De hecho, viene muchísima gente aquí a tomarse fotos con el feto. Si la gente hace ese tipo de cosas, a la gente le llama la atención porque es un mercado bastante pequeño, pero muy curioso. Ofrecen servicio de te leo la hoja, tengo que si el tarot, te hago un despojo, un baño de agua de rosas, que me hagan algo. Yo quiero que me hagan algo el día de hoy, que a mí luego me pasan unas cosas que uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Como ahorita, yo estoy grabando tranquilamente y me querían atropellar. O sea, ¿yo qué mal estoy haciéndole a la vida? O sea, yo nada más vine aquí a hacer un video casual de brujas, brujería. No te metas conmigo, chama, porque yo ando aquí, ¿oíste? Te voy a meter, te voy a decir una cosa, una vaina, para que dejes de estar comentándome cosas feas, ¿oíste? Puedes encontrarte con este tipo de tienditas que tienen un montón de curiosidades. Para empezar, hay un montón de amuletos que me da mucha curiosidad. Espérame aquí, yo necesito saber para qué sirven esos amuletos. Vamos a pasar a preguntar. Hola. Discúlpame, caserita, ¿para qué sirven los amuletos que están acá? O sea, cada amuleto tiene un significado. Cada amuleto tiene su significado. ¿Y ese amuleto dónde uno se lo pone? Puedes ponerte en tu veladorcito o en un lugar que está, un lugar tienes amuletito, es en tu sala también. Ok, pero no me lo tengo que poner tipo en la ropa interior, me lo tengo que esconder, no. Aparte de los amuletos, puedes encontrar una gran variedad de té de coca, ustedes saben. Resulta que aquí consumen este té que tiene muchísimos beneficios, entre uno de ellos el mal de altura, que de hecho yo lo he estado tomando porque sí, aquí estamos como a 3.650 metros sobre el nivel del mar y uno se siente así como que, Cristo, usted sabe que yo no soy ateo, o sea, uno se siente como que se le va la vida, ¿sabes? Entonces ahí uno dice, no, siempre sí, Diosito salva. Hay muchísimos polvitos, cremas, para que te tomes tu té, te venden así como el ahumerio, la cosa, el incienso para que usted haga su limpia en su casa, bataquee la mala vibra para otro lado, fuera de aquí. Y también están obviamente las ofrendas hacia la Pachamama. Puede ser una ofrenda muy chiquitita o algo muy grande y todo depende que le estés pidiendo a la Pachamama, que si ustedes no lo sabían es la madre tierra y se tiene esa creencia en Perú y Bolivia. Ahora, todo muy lindo, ya te mostré los amuletos y ese tipo de cosas, pero mira esto que tienen acá. Aquí tú te puedes encontrar fetos de cerdo, fetos de llama. Es una locura, porque depende de lo que tú le estés pidiendo a la Pachamama, pues tiene que ser así su ofrenda. Entonces hay quienes le ponen este tipo de cosas a sus ofrendas. Este de aquí parece la verdad un peluchito que tú dices, ay, bueno, pues
visualmente no se ve tan mal. Explícame esto de acá, se le ven las costillas, se le ve el cráneo. La verdad que ese sí está bastante bizarro. Me dicen que este es el más popular que la gente viene a comprar en el mes de enero, pues claro, porque uno queda bien gastado de diciembre, ¿verdad? Uno todavía está pagando esa tarjeta de crédito a tope, bello, a meses. Y me dicen que esto es un amuleto para la prosperidad y se dan cuenta y tiene como las moneditas de oro, pero que en febrero entonces ya cambia, ya la gente quiere otra cosa. Como viene que si el día del amor y toda esta cosa, la gente empieza a buscar pareja, empiezan a llevar este amuleto de aquí que si se dan cuenta son dos personitas abrazándose con un corazoncito. Entonces si usted quiere encontrar pareja, usted se lleva esto. Entonces, ¿qué más hace la gente? O sea, se lleva esto y agarra la foto de la persona y se la pone encima, ¿o no? No es tan así. Es solo con fe nomás tiene que comprar. Ok, tú nada más con fe. No andes poniendo la foto de alguien abajo del amuleto, por favor, así no funciona. Es nada más como que usted lo compre, se aferra a su amuleto y por favor, sí, que sea bello y que me haga también, ¿sabes? Uno no se aferra al amuleto y pide cosas. Entonces, cómprese su amuletico para que le vaya bien en el amor. Aquí me están haciendo favor de prestarme. ¿Es una llamita esto? Sí, es una llamita, es una llamita. Es una llamita. ¡Ay, está pesada! Pesa muchísimo, la verdad no me imaginé que fuera a ser tan pesada porque se ve bastante delgadita y es que sí, o sea, tocándola sí siento como sus huesos, ¿sabes? Está muy rara, es muy suave y pues obviamente si te das cuenta no tiene sus ojos, o sea, no, pues los ojos no están, pero sí se le ve muy bien la forma de su boquita y pues como nos contó ya la señora, dicen que esto es por muerte natural porque a veces si la cría se pierde, digamos, de la manada, pues cuando están así de chiquitos no saben alimentarse solo, dependen de su mamá y pues si la mamá le pasa algo pues queda la cría perdida y pues eventualmente terminan a veces muriendo de hambre y acaban en mercados como este. Me da curiosidad, ¿tendrá algún olor? La verdad es que no huele a nada. O sea, sinceramente siento que estoy agarrando un peluche muy pesado porque es muy suave y todo. No sé, pensarías que olía a algo de descomposición, a algo muerto. Realmente no huele absolutamente a nada. Está bastante sorprendente esto. Este otro puestito tiene estas cosas que es como un tótem, ¿no? Gigante, es como una escultura, un amuleto de brujita. Le pregunté a ella si la gente los compraba y me dice que solamente es decoración, como para que al cliente se le haga llamativo y que tienen varias acá en la parte de adentro. Se ve impresionante y realmente sí se ve muy llamativa la brujita ahí con sus collares, se ve que sabe cosas. Yo con ella no me voy a meter, mira. Ah, ok, pero ¿qué? ¿Es como para tener hijos o algo? Porque Eso está... es para tener amor, pareja, ambos. Pero cuando buscas pareja o cuando ya la Cuando tienes. busque pareja. Ah. A veces están enojados, entonces prende vela para que se Y tienes que leer lo que está acá, ¿no? Sí. Ah, ok, como que tiene una especie de conjuro, por así decirlo. ¡Guau! ¡Qué locura! Mire, están como teniendo algo. Están como en la intimidad, ¿no? Aquí en la vela. ¡Guau! Entre velas curiosas, mira esta que está acá. ¿Esto para qué significará, señora? Para la fertilidad. Dice vela, nepe, ligamento. Es lo que dice acá. Y dice encender la vela junto a una copa de agua o vinagre según el fin del deseo. Vea la llama de la vela y diga lo siguiente mentalmente. Yo puedo atraer, dominar y ligar. ¡Ay! Esto está buenísimo. Yo puedo romper, rechazar. O sea, y te dicen aquí que puedes agregar como lo que tú quieras con todo el potencial mental, físico y espiritual. Wow, o sea, usted lo tiene que creer viendo así la vela iluminada, la llama de la vela. Usted la visualiza ese momento, lo mete en su cabeza, lo desea incluso. Una vela mágica, ¿viste? También hay velas de mujer. Mira, esta es la puchaina. ¡Wow! A ver, ajá, vela en forma de, ya sabemos cuál es la forma. Bueno, básicamente esta aquí dice que es para despertar y atraer lo sexual a una mujer. Andamos caminando por las tienditas y quiero que vean a quién me acabo de encontrar. A mi señor marido en una foto ahí. Él vino, ¿viste? Por eso es que yo estoy, chacha, loquita por ese hombre. Él se compró un amuleto, él me hizo algo, estoy segura que me hizo algo porque yo lo veo y yo le digo, lo voy a desnudar, o sea, es una cosa impresionante, chica. Yo estoy segura de que ahora entiendo, ahora que estoy aquí entiendo todo. Él me tuvo que haber hecho algo, porque es que no es posible, o sea, es que me encanta, o sea, yo lo veo y digo,
También te puedes encontrar productos medicinales, jabones como de arcilla, de otro tipo de cosas, pero este me llamó la atención porque es como que este jabón quita las malas vibras, me dicen, pero me da risa porque usted agarra el jabón y empieza y dice, ahí te voy, San Pedro, porque así se llama el jabón. Y usted así confía en San Pedro y usted se le va a quitar todo eso que trae. Estoy segura de que si usted nada más tiene que mentalizarse. Bella, mira esto. Jennifer López sabrá que la tienen aquí en un jabón. Era buenísimo. Entonces, Jennifer López se ha sabido meter en todas las industrias. Chica, ya no solo vende ropa, perfume, no canta, todo. O sea, la mujer está en todo, ¿vale? Qué locura. En este potecito de aquí tienen como pócimas, como pociones que son un estilo de perfumito que a mí me dicen que usted la agarra así, se echa en el dedito y te lo pones así como en todo el cuerpo, como perfume. Pero me da demasiada risa de qué son. Este de aquí dice, yo puedo más que tú. O sea, conflictivo. O sea, yo me pongo esto y voy para el trabajo, para donde sea. Yo lo voy a hacer mejor que tú porque yo puedo más que tú. Con esta pócima tú te pones agresiva porque vas para el gimnasio y empiezas a hacer competencia imaginaria con el de al lado. ¿Sabes? Empiezas a hacer sentadillas, yo voy a poder más que tú. Ese es el tipo de poder que te da esta poción. Y aquí también está el de 7 brujas. No una, ni no dos, sino 7 brujas. Imagínate, usted va a estar protegida por 7 brujas. Y este otro de aquí me llamó la atención, se llama Sígueme, Sígueme. Entonces tú te pones esto y espero que te sigan, pero no para robarte, porque tú te imaginas que te pones esto y lo que atraes es un malandro, loca. El malandro persiguiéndote por toda la calle porque tú te pusiste el Sígueme, Sígueme y van y te roban el teléfono por andar echándote esto. Aquí es donde nos vamos a hacer la lectura de la hoja de coca, pero no es solo el único servicio que te ofrecen, ¿ok? También están las lecturas de carta del tarot, el cigarro, la vela, todo. Y me dijeron que aquí adentro tienen algo que se llama ñatitas, que me dicen que literalmente es el cráneo de una persona a la que básicamente vas y le pides cosas. Y yo me quedé como bastante impactada, o sea, no lo puedo creer en este momento, pero bueno, se están ofreciendo a explicarnos, vamos a pasar y con todo respeto. Sinceramente, yo no soy el tipo de persona que suele creer en estas cosas, te lo digo abiertamente, pero mira, yo lo respeto, yo escucho, así que pasemos, averigüemos qué tanto tienen para enseñarnos. Hola, ¿qué tal? Hola. Mira, es modelo, bien bonita es, ¿no ves? Oye, ¿Cómo está? Exacta. Sí. Ellos son amigos de nosotros, son Ok. nuestros amigos, son familia. Ya. Él se llama Felipe y él se llama Marco Antonio. Ok. Les dejamos, mira, yo le compraba estas gafas. Mis Guau. amigos italianos ayer vienen, le ponen esto, su plumita acá, le pones, digamos, dinero verdadero y falso, digamos, si te han engañado, te han dado dinero falso, le pones, él te lo multiplica, te lo devuelve multiplicado. Le dices, me ha ido bien, me ha ido mal, me han robado, me han asaltado, mi mamá me ha pegado, lo que sea. Y él te va a entender, no te va a dar un abrazo físico, Claro, pero te va a más dar algo espiritual. muy espiritual. Por eso los chicos vuelven, es la ñatita. Esta es una tradición de Bolivia, se llaman ñatitas, más ñatita. que todo en La Paz. Disculpa la pregunta, pero si es un cráneo real. Eso, puedes tocarlo. Ay, no me da no tienes que miedo, tener más bien miedo. es respeto. Más bien es por Es eso, respeto. justamente por eso yo, digamos, siempre les digo, chao mi amor, chao. Nos vemos. Tenemos ñatitas bebés. Está en la otra tienda de allá. Ñatitas porque bebés. Bebés es su hijita. Y Ok. tiene otra hijita igual en la otra tienda. Y así se reúnen también después de la muerte. La única cosa que quieren es lo que todos quieren, no ser olvidados cuando Claro. la muerte. Aquí tenemos uno. Ya. ¿Se la ponemos entre las dos? Lo doblas hacia ¿Así? ti. Ya. ¿Hacia mí? Primero, ya. Ponemos entre las dos, mira, para que se nos multiplique a ti y a mí. ¿Va? Dale, Claro pues. que Ahí lo sí. ponemos acá. ¿A quién? ¿Al Marco? Al Felipe, ¿no? Ahí está. En su cabeza, que como Ahí es donde tiene el dinero. Sí. Qué impresión, nunca había escuchado de esta tradición. Te multiplica. Mira que se Todo nos te multiplica a las dos, multiplica. Y puedes ¿no? prenderle velitas. Como modelo. Oye, Bien. muchas gracias por contarnos de esto. Está muy interesante, la verdad, no, nunca lo había escuchado. Inicialmente solo íbamos a visitar el mercado de las brujas, pero esto nos llevó a todo el tema de las ñatitas, como ya nos estuvieron contando, y estuve preguntando y me dicen que muchas personas rescatan los cráneos de fosas comunes como esta que está acá, que básicamente los cuerpos terminan aquí cuando nadie los reclama o simplemente esa persona no tenía ningún familiar que le hiciera un entierro, y llegan estas personas seguidores y creyentes de las ñatitas, los rescatan porque así lo creen ellos y los llevan a sus casas como protectores
protectores. Por eso les piden, por eso es que les ponen billetes, les ofrecen un cigarro, bebida, todo a cambio de que les cumpla sus deseos o les dé protección. Mira, sinceramente nunca pensé que íbamos a encontrarnos con esto, que está wow, estoy muy impresionada. Qué loco a todo lo que nos llevó el recorrido del mercado de las brujas. Ahora me van a hacer una lectura de la hoja de coca. Voy a hacer 3 preguntas y ella me va a decir pues la respuesta a esas preguntas, ¿no? Sí. Ok, entonces pongo el dinero. Y sobre eso. Porque Sobre tengo que eso. sentir tus energías. Ok, muy bien. Ahora, ¿ya empiezo con las preguntas o todavía no? Todavía. Vamos a llamar Pachamama, Pachatata, Tierra Virgen, Ispahuichas, Ilimana Chachila, Cumda Chachila, Huaraco Chachila, Suerte Pata, Comara que Saludo Pata. Ya. ¿Cómo te llamas tú? Ari. ¿Ari? Ari Tenorio, sí. ¿De qué país vienes? Yo nací en Venezuela, vivo en México. Ya, Pachamama, Pachatata, Ilimana Chachila, Cumda Chachila, Huaraco Chachila. ¿Cómo es en estos tiempos, en estas fechas? Ari, ¿no ves? Suerte Pata, Comara que Saludo Pata. ¿Qué quieres saber? En salud. De acá a un año, ¿cómo me visualizas? Y también te voy a decir de qué cosas tienes que prevenirte. Ok. Arin, tu apellido, Tenorio. te vas a cuidar un poquito ya. A veces te estresas tú y a veces hay dolores de cabeza. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Quieres ver en tu salud, no ves? Sí. ¿Cómo vas de la matriz? Pues bien, voy a mi consulta ginecológica 2 veces al año. Me dicen Ya, que bastante un bien. poquito te vas a cuidar sin alzar cosas pesadas. ¿Ya? Ok. ¿Y tu brazo derecho cómo anda? Bien, la No. verdad no tengo molestias en el brazo derecho. Lo Ya. siento muy, muy bien. Con el tiempo te vas a cuidar igual de eso, ¿ya? Porque empieza a sentir dolores de aquí y de la cabeza también, ¿ya? Ok, Ya, un poquito dolor de barriga. ok. Ahí ese dolor siempre a veces te viene a vos. Dolor Sí. de barriga, ¿ya? Sí, me da mucha diarrea, la verdad. Aquí ya. Porque como cosas raras. Ya, das un poquito, puedes tomar mates calientes. Unos Mates tecitos. calientes a veces, pero también se te hincha. En el amor, más que nada el amor propio, ¿no? ¿Cómo crees que estoy ahí? ¿Necesito trabajar algo en el amor propio? Más o menos te sale, ¿ya? Si tienes, digamos, una autoestima muy elevado, sí que te quieres, pero un poco a veces no te sientes bien perfecta tú. Me ¿ya? saboteo. De vez en cuando, pero no siempre. No, un poquito más te falta quererse, tal vez la autoestima un poquito más, pero no es en esa parte. Claro. Estás yendo bien y de pronto es como si tú Hay un ponieras bajón. algo y dices, ay, pero si lo hubiera tenido así. Ok, normal, ¿no? Que a veces Sí, uno no se está siente bien. bien y de repente te saboteas, es normal. Como sí. que dices, ay, no me siento tan linda hoy, puede ser, ¿no? A Sí. eso te refieres. Sí. Ok. Te sale una mujer, Ajá. vas a tener cuidado con una mujer, siempre te sale tu envidia y te dice, no sé, aquí, por ejemplo, la mujer te hace distraer a un mal camino. Acabamos de salir de la lectura de las hojas de coca. Sinceramente yo lo sentí bastante básico, como que son cosas que le pueden decir a cualquiera. La mujer me dijo que hay alguien que me odia. Básicamente que hay una mujer que me quiere hacer la vida imposible. ¿Existirá esa mujer? No lo sabemos, porque yo siempre digo que las cosas tienen el poder que uno le da. Así que bella, conmigo no vas a poder. Te lo digo de una vez. Pues listo, esto ya fue todo. Ahora sí es que sí acabó lo que se daba. Déjame en los comentarios qué tal les pareció el mercado de las brujas de La Paz, Bolivia. ¿Se atreverían a venir? ¿Te harías una lectura de cartas, de coca, de vela, de cigarro? Y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. Mi amor, yo voy a descubrir quién es esa mujer que me anda lanzando veneno. Chamo, una cosa, una gente dañina. No seas así. Uno no tiene que ser así porque uno tiene que ser paz, amor, abundancia, pura cosa linda, pura cosa positiva, ¿vale? Un ramazo, le voy a dar un ramazo.